Bueno, buenas noches. Yo soy David Cardosa, para los que no me conocen, soy médico nuclear y hoy voy a comentarles, vamos a platicar sobre medicina nuclear en las enfermedades renales. Bueno, este es mi contenido, 4 puntos principales. El primero, un repaso muy breve de las principales funciones del riñón, generalidades de radiofármacos, la función renal por medicina nuclear, y quise hacer un apartado de lo que vivimos actualmente, que sería el papel de la gammagrafía renal y el COVID-19. Bueno, rápidamente, aspectos importantes a recordar. Los riñones tienen la función del aclaramiento de toxinas urémicas, el equilibrio hidroelectrolítico, el equilibrio ácido-base, la producción de eritropoyetina, su participación en el metabolismo óseo y la regulación de la presión arterial, entre otros. Esas serían las más importantes por recordar. Normalmente la función renal se calcula en la práctica clínica con el empleo de fórmulas. Hoy en día las fórmulas para estimar la función renal han evolucionado con el paso de los años. De las más antiguas es la famosa fórmula de Cockcroft-Gaul, que se inició en 1976, y como con el paso de los años estas fórmulas se fueron puliendo, fueron mejorando, se hicieron cada vez con mayor población de pacientes, más robustas. Y bueno, recientemente ya se sugiere también calcular la función renal con un segundo metabolito endógeno, que es la cistatina C. Ya tenemos fórmulas específicas para población pediátrica y para población infantil con múltiples razas, ¿no? Un papel muy a favor comparado con la de Cockcroft-Gaul, que solamente se presume que solamente se hizo en pacientes de raza blanca en 1976. ¿Cuál sería una desventaja de estimar la función renal? Digo estimar porque hay muchas variables que implican que pueden provocar una subvaloración o una supravaloración de la función renal dependiendo de varios factores. Por ejemplo, la composición corporal, cuál es el estado actual de la masa muscular del paciente, si está atrófico, está hipertrófico o está amputado, el estado de salud general del paciente, el tipo de alimentación que lleva cada paciente, si está sometido a algún tipo de medicamentos, y también hay variables que pueden intervenir con la cuantificación de la cistatina C. Y aquí es donde cobra relevancia por qué utilizar medicina nuclear para valorar la función renal. Bueno, la medicina nuclear, para comenzar, permite una valoración prerrenal. Nos permite identificar cuánto aporte sanguíneo recibe cada uno de los riñones por separado. Nos permite hacer una valoración intrínseca de la función renal, tanto valorar el filtrado glomerular como la función por secreción tubular, y nos permite hacer una evaluación postrenal, o sea, nos permite ver la cinética urinaria de cada uno de los riñones. Estos 3 componentes se evalúan en un solo estudio funcional de gammagrafía renal de cajón. No quiere decir que haya una indicación para cada uno. Estos 3 se evalúan y la ventaja es que los evalúa por cada riñón por separado. Eso toma mucha relevancia, por ejemplo, cuando hablamos de un paciente sano que desea donar un riñón, es muy importante identificar cuál es el paciente que mejor trabaja porque se procura dejarle al paciente sano su riñón que ofrece mejor función. Para evaluar la función renal manejamos 3 tipos de radiofármacos. Tenemos aquellos que se filtran por el glomérulo, que nos van a traducir el filtrado glomerular. Un segundo grupo, que son los radiofármacos que se evalúan a través de la secreción tubular, nos permiten evaluar la función de los sistemas tubulares. Y un tercer grupo que los llamaremos radiofármacos de fijación tubular. Estos dos del lado izquierdo, filtrado glomerular y secreción tubular, son radiofármacos dinámicos. Nos permiten evaluar el flujo, una evaluación prerrenal, una intrínseca y una postrenal. Los de fijación tubular, a diferencia de estos dos, es que no es dinámico. Se fijan a proteínas específicas de proteínas transportadoras de la superficie luminal y quedan retenidas en las células de los túbulos proximales y nos van a hablar sobre la integridad tubular. Entonces, el primero de los radiofármacos que evalúan el filtrado glomerular son estos. El que está subrayado es con el que trabajamos y es el que se dispone y es el que más ensayos clínicos tiene. Para los grupos de la evaluación secreción tubular tenemos todos estos, pero el que se utiliza en la práctica clínica, el más accesible y que más ensayos clínicos tiene y que se dispone es el MAC3.
Y el tercer grupo son las de fijación tubular, que estos, como les comenté, no son dinámicos, no entran, llegan y se van, sino se quedan retenidos sobre la integridad de la corteza renal. Todos estos están marcados con tecnesio 99 metaestable. Estas sustancias que vemos en color negro, inulina, iotolamato y oexol, son el estándar de oro para evaluar la función glomerular. Son sustancias que no intervienen con variables endógenas y que no necesitarían prácticamente de correcciones por superficie corporal, por estatura o por peso, etcétera, como solemos conocer con las sustancias endógenas. ¿Cuál es la desventaja? Que son sustancias de origen exógeno, requieren ser administradas vía subcutánea, algunas de ellas, y tomar determinaciones séricas en sangre, en orina, para poder valorar la función renal. La homóloga para la secreción tubular sería el paraimmunopúrico. Estas sustancias solamente se utilizan con fines de investigación y como gold estándar de comparación para las fórmulas actuales que usamos hoy en día. Les muestro esta tabla una vez más. Aquí vemos las fórmulas que se fueron implementando con el paso de los años y cuál fue el método de referencia para compararlas. Iotolamato urinario, ioexol en sangre, etc. Y aquí se comprueba que estas fórmulas fueron comparadas con métodos estandarizados como estándar de oro. Y como podemos ver, la primera fórmula, que de 1976, Crocroft-Gaul, no fue valorada con un estándar de oro y no cuenta con ensayos clínicos. Por eso ya prácticamente no se recomienda estimar la función renal con esta fórmula. Tenemos actuales, la más actual serían las de CKD-EPI, con población más robusta y con ensayos clínicos estandarizados. Así se ve más o menos un estudio de medicina nuclear. Nosotros realmente podemos poner las imágenes así, las podemos desplayar, las podemos sumar o bien las podemos reproducir como en una especie de modo cinemático. Aquí lo que vamos de manera secuencial es cómo el radiofármaco se acumula progresivamente con el paso de los minutos y cómo se va formando la orina. Y en la última imagen se le pide al paciente que vaya al baño y prácticamente vemos una disminución significativa de la concentración del fármaco porque el paciente se le pidió que vaya al baño. Realizamos también estas curvas, se llaman curvas tiempo-actividad. Dibujamos estos circulitos sobre los riñones. Y aquí lo que valoramos es lo mismo de aquí arriba, pero aquí desde un punto de vista cuantitativo. Aquí lo hacemos visual. Y aquí tenemos un registro de las partes del tránsito renal. Una fase ascendente de flujo, un pico máximo de tránsito y un declive que representaría la salida del radiofármaco del riñón hacia la vejiga. Entonces, ya con esta breve introducción, pues ya podemos darnos una idea de cuáles serían las indicaciones clínicas para utilizar la gamografía renal. Evaluar la perfusión y la función renal, evaluar la cinética urinaria, la uropatía obstructiva, evaluar la función de un riñón trasplantado, evaluar la enfermedad renal en pediatría. Esto es un punto muy importante porque es un estudio muy amigable. A diferencia de los estudios de radiología, donde toda la sala se llena prácticamente de radiación y todos hay que salir excepto el paciente, en estos estudios, ¿no? El familiar y el personal operativo puede deambular por la sala y el familiar puede estar en contacto con el paciente pediátrico, lo cual lo vuelve un estudio bastante amigable para estos pacientes. Un quinto punto, una planeación de nefrectomía, lo que discutíamos hace un momento. Y un sexto punto, evaluar la función tubular. Recordemos que el filtrado glomerular no es el único parámetro de función renal. La función tubular es un segundo parámetro para evaluar el estado renal. Y por último, tenemos y existen protocolos específicos para evaluar pacientes con hipertensión renovascular y evaluamos el comportamiento de las curvas renográficas con la intervención farmacológica con IECAS. Por supuesto, no todo es de oro, hay sus limitaciones. Una de las limitaciones sería la poca resolución espacial. ¿Qué quiere decir esto de resolución espacial? La gamografía renal dinámica con filtrado, para evaluar el filtrado, la secreción tubular, no es un estudio para ver riñones. Nosotros no podemos ver los riñones, no los podemos medir, no podemos ver cuánto miden, si tienen algún efecto de masa, etc. Es un estudio que se limita para evaluar la función renal. Pudiéramos estudiar la configuración anatómica con algunos otros radiofármacos que más adelante vamos a discutir,
Pero específicamente hablando de la función renal, no se puede estudiar, perdón, específicamente hablando de la anatomía renal, no se puede estudiar. Por ejemplo, este paciente de la derecha, lo voy a reproducir, era un paciente con una ectopia renal cruzada fusionada. Evidentemente no llegó a medicina nuclear para hacer el diagnóstico de la ectopia renal cruzada. Fue enviado para evaluar la función renal. Viendo esta imagen de entrada, nos podemos dar una idea de que algo anda mal. Los riñones deben estar a esta altura y deben de representar dos zonas hipercaptantes. Aquí vemos una acumulación progresiva en topografía inferior derecha. Este paciente prácticamente lo que tendría sería algo así. Difícilmente con esta imagen vamos a poder caracterizar este tipo de ectopias. Una segunda limitación, tiempo prolongado de estudio. De 20 a 30 minutos dura un gammagrama renal. ¿A qué se debe? Esto no tiene relación con cuestiones tecnológicas. Si la orina tarda en producirse de 20 a 30 minutos, como estamos estudiando un proceso fisiológico, el estudio debe de durar de 20 a 30 minutos para que nosotros podamos capturar de manera secuencial todo el proceso de la función renal. Una tercera limitante, muy sensible a la hidratación del paciente. Si el paciente llega deshidratado, evidentemente no va a producir orina y nos puede dar un falso positivo de disfunción renal. Para esto, todos los pacientes en el departamento requieren de una hidratación 30 minutos antes, sí o sí, para disminuir esta limitante. Y por último, aunque sea una pequeña cantidad de radiación, sigue siendo radiación, ¿no? Entonces no se recomienda en mujeres embarazadas por la exposición a la radiación. Ese sería un modo cine que les comentaba, las podemos poner por separado o las podemos poner de manera cinemática y lo que vemos es la perfusión, la acumulación progresiva sobre los riñones y posteriormente veríamos la producción de orina hacia la vejiga. En sí, la gammagrafía renal es un estudio muy antiguo, existe desde 1960. Estas fueron las primeras imágenes de gammagrafía renal que se utilizaban con un fármaco que se llamaba clomerdrin. Era un radiofármaco de fijación renal y en ese entonces se marcaba con mercurio 203. Se imprimían las imágenes en un gamágrafo y aquí lo que realmente evaluaban era la calidad de los bordes de los riñones. En ese entonces, que se marcaba con mercurio 203, el mercurio 203 tiene una vida de 46 días, entonces el paciente se iba radiactivo por 46 días a su casa, todo con el fin de poder estudiar los riñones. Ya no trabajamos así. Hoy en día trabajamos con tecnecio 99 metastable, que tiene una vida media de 6 horas y un nivel de irradiación muy baja, y los equipos actuales ya nos permiten hacer imágenes planares y configurarlas también a modalidades tridimensionales en corregistro tomográfico con SPECT-CT. Eso es lo que hacemos ya a diario en la práctica, esto ya es una realidad. Y los nuevos detectores de estado sólido permiten obtener imágenes de mejor calidad y todavía con menos radiación. O sea, seguimos haciendo los mismos estudios, pero con bastante tecnología moderna y ya podemos encontrar o resolver preguntas de qué eran esos efectos de masa que podían estar sucediendo que no lográbamos identificar con las imágenes planares. Probablemente más adelante podremos valorar la función renal con PET-CT, podremos hacer cuantificación de la función renal de manera volumétrica con radiofármacos de tomografía por emisión de positrones, como es este caso. El más prometedor de estos radiofármacos es el fluoro de oxisorbitol. Pero aunque llegue esa tecnología, de todas maneras, la gammagrafía renal que ya conocemos no podrá ser sustituida porque es demasiado accesible, está prácticamente disponible en cualquier lado, en cualquier departamento de medicina nuclear. Será una alternativa más para abordar la función renal. Por último, el cuarto punto, y lo quise mencionar porque es lo que vemos hoy en día, que es el COVID-19. Cuando recién comenzó la pandemia, los departamentos de medicina nuclear tuvieron un deceso muy importante en la cantidad de estudios diagnósticos que se hacían y una disminución en el número de terapias empleadas. Hubo países en los que prácticamente hasta un 95% de abandono de los estudios de medicina nuclear y algunos países, entre los más afectados, Colombia, también un 90% de la disminución de aplicación de terapias de medicina nuclear. Hoy en día que ya nos estamos recuperando en la cuestión de números, pero curiosamente estamos ahora estudiando una nueva población en los departamentos de medicina nuclear.
que son aquellos pacientes que sobrevivieron al COVID-19 y ahora los estamos estudiando todas aquellas secuelas que dejaron. Específicamente hablando del riñón, el daño renal agudo se presenta en 11% de los pacientes hospitalizados y 23% de los pacientes con enfermedad severa. La etiología es multifactorial, son muchos factores los que intervienen en esto. También se discute si existe un tropismo del virus sobre los riñones. Pero lo más importante de todo eso es que aquellos pacientes que presentaron insuficiencia renal aguda, en este trabajo, en esta corte publicada en este año de pacientes sobrevivientes, se les dio un seguimiento post-hospital ya recuperados y hubo pacientes que no tuvieron una recuperación completa de la insuficiencia renal aguda que evolucionaron al menos hasta el día 90 a una enfermedad renal crónica. Y este extracto de esta publicación, que prácticamente es en lo que nos vamos a enfocar, es que la lesión renal aguda puede provocar un daño en la arquitectura, dejando secuelas con potencial desarrollo a enfermedad renal crónica. Y aquí es donde se destaca la medicina nuclear en poder detectar de manera temprana ese daño en la arquitectura que posiblemente pasaría desapercibida por imágenes seccionales y que forzosamente solo pudieran ser detectadas por una biopsia renal, que es un procedimiento invasivo. Se plantea entonces que medicina nuclear, los estudios de medicina nuclear pueden mapear las secuelas funcionales, esos estragos que está dejando en los pacientes de síndrome de COVID largo o síndrome post-COVID. Todas estas complicaciones de los pacientes sobrevivientes, por ejemplo, la cardiopatía por estrés, la gamografía cardíaca pudiera estudiar el sistema parasimpático, la cardiopatía isquémica, la cardiopatía inflamatoria, la fibrosis pulmonar, la fibrosis renal, las vasculitis con técnicas de PET-CT. Y en este esquema yo nada más agregué este último radiofármaco, que es el FAPI, que es un radiofármaco dirigido a receptores de fibroblastos, que también nos permitiría poder estudiar la fibrosis pulmonar renal, que queda como secuela de aquellos pacientes que se recuperaron de un COVID-19. Y específicamente hablando del riñón, la gamografía cortical renal, utilizando los radiofármacos de fijación de corteza renal, como es el DMCA, para poder estudiar esto. ¿A qué se debe estas secuelas? Bueno, cuando sucede una lesión renal aguda puede haber dos caminos dentro de la recuperación, una reparación adaptativa y una reparación maladaptativa. Si sucede una reparación adaptativa es buen pronóstico, pero ese riñón se mantiene en riesgo, pero prácticamente la reparación y el riesgo de progresión a enfermedad crónica pues es baja. ¿Qué sucede cuando hay un fenómeno de reparación maladaptativa? ¿Y a qué nos referimos con reparación maladaptativa? A que la lesión renal aguda posteriormente al daño provoque un fenómeno de fibrosis renal. Una complicación que conocemos bastante bien en el pulmón también puede ser una fibrosis, más bien es una fibrosis, una complicación de la lesión renal aguda en estos pacientes, en este ensayo clínico. Entonces, ¿qué relevancia tiene los riñones? Prácticamente sucede inflamación, después de la inflamación hay fibrosis y tercer paso, deterioro de la función renal. Y aquí es donde toma mucho interés este fármaco, porque el DMCA solía ser un fármaco que prácticamente se utilizaba en la población pediátrica para evaluar cicatrices renales en aquellos pacientitos que tenían pielonefritis, pero hoy en día está mudando una indicación nueva que pudiera ser para evaluar secuelas de fibrosis renal en pacientes post-COVID que hayan presentado lesión renal aguda. Lo que sabemos del DMCA, a pesar de que es un radiofármaco muy viejo, curiosamente ya está cobrando más interés porque ya surge esta nueva indicación para poder detectar estas lesiones. Tiene una alta sensibilidad y especificidad en la evaluación de cicatrices renales y lo más importante es que evalúa la extensión del daño parenquimatoso. Aquí lo recalco porque el otro método para poder valorar el daño en la arquitectura renal sería una biopsia renal. ¿Cuál sería la limitante de la biopsia renal? Que solamente va a estudiar la zona biopsiada. Un SPECT-CT con DMCA más bien nos dice qué porcentaje, qué extensión tiene el daño renal, qué atrofia tubular tiene, hasta dónde abarca, si es el 40-50%. Y sobre todo que es un predictor de la formación de fibrosis renal. Esto quiere decir poder detectar a aquellos pacientes que van a evolucionar a enfermedad crónica y poderles ofrecer terapias que retarden la progresión de enfermedad renal crónica. El DMCA capta en la corteza renal, primero que nada una vez en sangre se filtra
se une a una proteína, que es la alfa-1 microglobulina, después queda atrapada sobre la superficie tubular por endocitosis, por una proteína transportadora que se denomina megalina cubilina, que es un sistema de cotransporte, y así es como queda retenida sobre las células de los túbulos proximales. Ese es un ejemplo murino, un riñón sano, riñones sanos de ejemplos murinos, y a este modelo murino se le indujo una deficiencia de megalina cubilina, pues prácticamente no capta nada. Un estudio normal se debe de ver así, una captación homogénea, intensa, y prácticamente cualquier zona que no llegara a concentrar nos hablaría de atrofia tubular. Entonces, dentro de la patología de la evolución renal crónica, si hay algo que tienen en común es que independientemente de la vía y la causa que esté provocando la enfermedad renal crónica, todo coincide en este último paso, que es la atrofia tubular y la fibrosis intersticial. Y aquí es donde los estudios de medicina nuclear toman bastante relevancia porque nos pueden permitir identificar a aquellos pacientes con atrofia tubular y específicamente hablando de FAPI, la fibrosis intersticial. Este es un paciente que llegó al departamento de medicina nuclear el día 30 de egresado, presentó de egresado post-COVID, presentó enfermedad renal aguda durante la hospitalización, fue un caso moderado a severo. Es un gammagrama renal que se realizó con MAC3 para evaluar la secreción tubular, y aquí no es necesario ver tanto los números porque es bastante evidente en las imágenes secuenciales dinámicas cómo el riñón dominante es el izquierdo y el riñón derecho prácticamente ni siquiera se logra visualizar con claridad, y el riñón que más produce orina es el riñón izquierdo en las últimas imágenes, y como el riñón derecho pues prácticamente no se visualiza o se visualiza mínima actividad. Las curvas renográficas nos muestran lo mismo, riñón izquierdo en rojo, un ascenso, un tránsito y un declive progresivo, y la curva renográfica del riñón derecho pues tiene un comportamiento bastante aplanado que de manera gráfica ya nos muestra que la función renal del lado derecho está disminuida. Si nos vamos ya a los números, riñón derecho funcionando el 29%, riñón izquierdo el 71%, sino una dominancia del riñón izquierdo en la función renal. A este mismo paciente le sugerimos un DMCA y estos fueron los hallazgos. Ese es el radioformo que les comentaba que es de fijación renal. El riñón izquierdo concentraba homogéneo, bastante bien, prácticamente toda la corteza renal estaba íntegra y respetada. Esto concordaba bastante bien con la gamografía renal. Y el riñón derecho, como vemos en la imagen inferior derecha, prácticamente casi el 50% del parénquima renal estaba comprometido. Esto ya nos está hablando de que más del 50%, alrededor del 50% del parénquima renal ya mostraba un daño o un tipo de disfunción en los túbulos renales, ¿no? Y todo esto correlaciona perfectamente con lo que identificamos en la gamografía renal. Detectar esto tiene importancia, no se trata nada más de ver que no capta y listo, ¿no? Detectar estas atrofias tubulares o esas evoluciones a fibrosis permite a los clínicos implementar medidas terapéuticas que retarden la progresión de enfermedad renal crónica. Y eso es lo que nos estamos enfrentando hoy en día, específicamente hablando de gamografía renal, en poder detectar a aquellos pacientes que sobrevivieron, identificar cuáles fueron las secuelas, la magnitud y poder detectar cuáles se pueden ver beneficiados de estas terapias que retardan la progresión del deterioro de la función renal con el paso de los meses o años. Y definitivamente es un estudio que vamos a ver cada vez con más frecuencia y muy probablemente con el paso del tiempo, los días, semanas y meses, tendremos que estar haciendo seguimientos de todos los pacientes hospitalizados, de moderados a severos, que hayan presentado el antecedente de daño renal agudo. Por último, uno de los radiofármacos más novedosos para los colegas, que es prácticamente de lo que estamos hablando casi siempre, del FAPI. Este trabajo, que es un radiofármaco que va dirigido hacia la proteína activadora de fibroblasto, propone una alternativa para el diagnóstico de fibrosis renal no invasiva de fibrosis renal comparado con las biopsias, ¿no? Propone que se puede utilizar de manera sistemática para hacer el diagnóstico de fibrosis renal sin tener la necesidad de una intervención por biopsia, ¿no? Y prácticamente. A manera de conclusión, la gamografía renal ofrece una evaluación fisiológica prerrenal, intrínseca y porrenal en un solo estudio y por cada uno de los riñones.
permite evaluar el filtrado glomerular y la función tubular. No hay que olvidar que el filtrado glomerular no es el único parámetro de función renal. Es el método de elección para evaluar la función renal por separado. Y por último, lo más novedoso es que el SPECT-CT con DMSA es útil y está disponible para evaluar lesiones renales de pacientes post-infección de COVID-19. Muchísimas gracias por su atención. ¿Cuánto tiempo tarda en eliminarse un radiofármaco y puede ser detectado al cruzar la frontera de Estados Unidos? Sí, puede ser detectado al cruzar la frontera de Estados Unidos. Específicamente aquí en frontera se les da un comprobante médico de que fue sometido a un procedimiento de irradiación de medicina nuclear y sin ningún problema los pacientes pueden cruzar en Estados Unidos. No quiere decir que se tienen que esperar en México, no pasa nada, lo hacemos todo el tiempo, se usan estos comprobantes para cruzar la frontera. ¿Cuánto tiempo tarda? La vida media física del tecnecio 99 es de 6 horas, pero la recomendación que más les damos a los pacientes es que como se elimina por vía urinaria, si quieres eliminar más rápido el radiofármaco, solo toma más agua. Si te genera más angustia que sabes que tienes radiación en el cuerpo, toma un poquito más de agua y ve al baño y con eso se va a eliminar. La radiación dura 6 horas aproximadamente, pero pues prácticamente dura menos en el cuerpo. Si quieres acelerar un poquito más el proceso, basta con hidratarse un poquito más. Muy bien, sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, pues muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer que estén con nosotros y estar con ustedes. Nos vemos próximamente para concluir las actividades de este mes y este año con los temas que ya saben, continuamos, gineco, mama, etcétera. Gracias a todos por acompañarnos y estamos, como siempre, agradecidos con Núcleo por la participación, con la doctora Angie, que nos asiste en todos estos avatares, y muchas gracias. Que pasen una buena noche.